Hola amigos, en el vídeo que voy a grabar hoy os voy a hablar de las mantas de supervivencia o de salvamento. Vamos a ver, estas mantas se llaman mantas de salvamento, de emergencia, isotérmicas, de supervivencia, manta de Mylar, porque bueno, uno de los materiales que se utiliza es el polietileno, un tipo de polietileno que es el PET y el material se llama Mylar, o bien también Space Blanket. Perdonad mi inglés. No sé si es blanket o blanket. Blanket, me parece. Bueno, pues este tipo de mantas se creó inicialmente por la NASA para las naves espaciales. Evidentemente no son estas, ¿vale? Y bueno, vamos a explicar un poco las características de las mantas y para ver un poco cómo se hace, cómo se han, o sea, qué materiales se utiliza para hacerlas y cuáles son las funciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Una manta de salvamento es una superficie plástica que está recubierta por ambas capas, por una capa plateada, o bien por una plateada y una dorada, como vamos a ver. Una manta de salvamento no se utiliza para que nos dé calor. Una manta de salvamento no da calor, sino para que el calor que esté a un lado, ¿vale? No pase al otro lado. ¿De acuerdo? Concretamente se utiliza para que el calor de nuestro cuerpo no se disipe y perdamos ese calor. Y de esa manera nos enfriemos. ¿Vale? Vamos a ver un poquitillo de física, un poco de física. Una transferencia de calor se produce cuando el calor se propaga en distintos medios. ¿Vale? Siempre que haya una diferencia de temperatura entre dos elementos, se va a producir una transferencia de calor hasta que se produzca un equilibrio de temperatura o lo que se llama un equilibrio térmico. ¿Vale? Entonces, cuando existe una diferencia de temperatura entre dos elementos que están muy pegados o juntos, la transferencia de calor no puede ser detenida. ¿Vale? Solamente se puede hacer más lenta. Por esto, lo que vengo a decir, que si vosotros estáis en la nieve y os tapáis con una manta de salvamento y tenéis la nieve pegada, vais a perder igualmente calor, ¿vale? Porque esto no aísla del frío ni del calor, únicamente evita que la temperatura o el calor pase de un lado a otro, ¿vale? Vamos a ver otra manta que tengo aquí en un kit pequeño, ¿vale? La llevo aquí y vamos a ver cómo son estas mantas, ¿vale? Tengo varias mantas de salvamento. Dentro de las mantas de salvamento podemos distinguir las que tienen un solo uso y bueno, y después la verdad, una vez que la deslías es bastante difícil volverla a liar, ¿vale? Y otras mantas de salvamento pues que le puedes dar más usos, incluso las puedes lavar y después, bueno, puedes volverla a plegar, ¿vale? Aquí como veis, es una manta que es solo plateada por ambas caras, ¿vale? Como veis, ¿vale? A ver, mirad por aquí, es plateada, ¿veis? Esta es plateada, esta vamos a abrirla, esta la llevo en un botiquín, esta, esta es plateada y dorada, ¿la veis? ¿Vale? Esta también es plateada y dorada. Normalmente, veréis, normalmente la medida viene a ser la misma. Esta es de 2,20 m por 1,40 m, 1,60 por 2,10, ¿vale? Y son, bueno, esta tiene 1,30 por 2,10 y esta, bueno, pues esta, a ver dónde tiene la medida, esta 2,20 por 1,40, ¿vale? Yo siempre, bueno, cuando hago pequeñas salidas al campo, incluso, bueno, en el kit que habéis visto que llevo casi siempre, este que es pequeñito, llevo una manta de salvamento, ¿vale? Inicialmente estas mantas eran muy caras, con deciros, cuando yo las compré era en otro tipo de moneda, pero al cambio en euros, os puedo decir que esta manta cuesta menos de 1 euro, en la época, hace años, costaba 10 veces más, ¿vale? Eran muy caras. Esto con el tiempo se ha ido abaratando. Las mantas de salvamento se hacen con una capa de un plástico que se llama PET, ¿vale? Y después lo que se hace es que se vaporiza aluminio sobre esta capa de plástico, ¿vale? Entonces hay por ahí
algunas ideas que se dice que, bueno, que si en un caso de tormenta te tapas con una manta de salvamento, haría de jaula de Faraday y el rayo se disiparía, bueno, y pasaría por encima de nosotros. Eso es falso. Un rayo con los varios miles de voltios que tiene, al pasar por una capa de tan pocas micras, directamente volatiliza la manta de salvamento. Y aparte, nadie se taparía con una superficie metálica en una noche o en un día de tormenta, ¿vale? Vamos a ver. En todas las instrucciones de las mantas de salvamento viene que las dos capas tienen un sentido y una orientación, ¿vale? Si lo que queremos es coger calor, bueno, sí, que aumentar nuestra temperatura, pondríamos la capa plateada hacia el cuerpo, nos envolveríamos y entonces la radiación calorífica de nuestro cuerpo no se expandiría, no perderíamos ese calor, ¿vale? Realmente una manta de salvamento pues tendría casi la misma utilidad que un plástico, ¿vale? Porque realmente esto es un plástico, solo que con una capa lumínica. Se dice que la capa dorada se ha de poner hacia el sol para que absorba. Vale, cierto es que entre la parte plateada y la parte dorada, la parte dorada absorbería más rayos lumínicos y se pondría un poco más caliente. Pero si hacéis el experimento y la ponéis tanto para un lado como para otro, os vais a dar cuenta que en un día de sol o en invierno que os dé un poco el sol, tanto si la ponéis como por la parte plateada como la parte dorada, vais a entrar en calor, ¿vale? Otra cosa, si tenéis que dormir alguna vez, como veis aquí en el campo, ¿vale? Nunca sobre la nieve ni sobre una superficie fría, perdón. Lo que tenéis que hacer es poner ramas, hojas, lo que sea, y hacer una capa aislante. Y sobre esa ponéis la manta. Otra cosa, yo no sé realmente si la habéis probado. Yo la he probado y os puedo asegurar que, a ver si lo escucháis. Esto, a ver si en esta se escucha más. Esto no os va a dejar dormir. Esto suena así y no os deja dormir. Así que si cuando la probéis os acordaréis bueno, esta manta de salvamento, por ejemplo, no suena tanto. Esto sí que es como un plástico muy resistente. Y esto, bueno, idearos la manera de que cuando os metáis o os liéis con la manta de salvamento, cerrarla mucho, de tal manera que con la brisa no se mueva. Porque cualquier brisita hace que esto suene mucho. Y os puedo asegurar que suena mucho. Y os despertaréis cada vez que os dé una brisita y empiece esto así, os vais a despertar, porque en el silencio de la noche en el campo se oye mucho y no os deja dormir. Yo recuerdo que cada vez que he dormido en una manta de estas, me he despertado no sé cuántas veces. Parece que uno en el campo, en la naturaleza, abre un poco más los sentidos y cualquier ruidito nos hace despertar. Pero esto puedo asegurar que os despertaréis. Si no 20, no sé, las veces que os vaya a despertar. Como veis, bueno, depende de la calidad, pues veréis que bueno, tiene más menos dorado, ¿vale? Es más grande o más pequeña, es más fina, veis que esta es mucho más fina que esta, que es una capa más gruesa, ¿vale? Pero bueno, yo siempre recomiendo que la llevéis. En las carreras de ultramaratón hay una norma y es que todos los corredores han de llevar una manta de salvamento o de supervivencia. Sí es muy necesario porque en un caso de hipotermia pues sí os podéis abrigar con una manta y puede suponer la diferencia entre meteros en un estado de hipotermia bueno, o no perder ese calor, ¿vale? Pero yo os puedo decir que yo recuerdo una carrera en la que pasaba mucho frío y lo único que tenía hasta llegar al sitio de cambio de ropa fue un, ¿cómo se llama? Un cortaviento, vamos, era un poncho un poncho no, perdón, un cortaviento, un corta lluvia de Decathlon. Y la verdad siempre decía, esto no me va a abrigar, no me va a abrigar, a ver si llego pronto y se tardaba. Sí os puedo decir que en el momento que me puse
el chubasquero, era un chubasquero, lo cerré y eso hizo una capa dentro del cuerpo que la verdad entré en calor. Sudaba, como no os podéis imaginar, pero por lo menos entraba en calor y no perdía ese calor. Y sí, las mantas de salvamento, bueno, dentro de las mantas de salvamento hay un tipo de manta de salvamento que se pueden hacer, que son unos sacos, ¿vale? Y os metéis dentro. También hay otro tipo de mantas mucho más resistentes que tienen argollas en los extremos y son naranjas por un lado y plateadas por otro, ¿vale? Si, también se dice que si, no que si lo que queréis es eh, a ver cómo era, no perder calor, pues os ponéis la parte plateada hacia adentro. Y si lo que queréis es perder calor, le dais la vuelta. No es cierto. O sea, le dais la vuelta y os ponéis la parte dorada hacia adentro. Realmente, si hacéis el experimento y os ponéis tanto la parte dorada hacia adentro como la parte plateada hacia adentro, vais a entrar en calor. Si queréis protegeros del sol, lo que sí tenéis que hacer es darle la vuelta y poner la parte dorada hacia abajo. ¿Vale? Porque siempre entre el dorado y el dorado absorberá un poco de más sol. Y si lo ponéis el dorado hacia el sol, pues evidentemente se calentará más, un poquito más, no mucho, que si ponéis la parte plateada. ¿Vale? Pero si vamos, si tenéis una que tiene dos colores y queréis aislaros del sol, no os la pongáis. Lo que hacéis es que hacéis un toldo y os refugiáis debajo de ese toldo. ¿Vale? Pero vamos, que en verano, pegando el sol y a 40 grados a la sombra, poco hace una manta. Buscar un sitio fresquito. ¿Qué más? ¿Qué más de las mantas? Bueno, hay un tipo de mantas de salvamento que, que son como unas bolsas que permite que una o varias personas se metan dentro de esa especie de bolsa para refugiarse del frío, ¿vale? Pero esas son bastante caras y la verdad ocupan bastante más que lo que puede ocupar una manta así, ¿vale? Que lo podéis llevar en cualquier sitio, ¿vale? Y no ocupa nada. Y ya os digo, esto puede suponer la diferencia entre salir o no salir de un sitio, ¿vale? Esta la dejo en su sitio. Y bueno, espero que siempre llevéis una manta de salvamento, siempre que podáis, ¿vale? Por lo que pueda pasar. Nunca se sabe lo que puede pasar y la verdad, pasar una noche en el campo con una manta de esta o sin manta, aunque con esto es muy molesto por el ruido, pero sí supone una gran diferencia. Y por la mañana, bueno, cuando os despertéis, intentar liarla lo mejor posible, porque una vez que deslías una manta de esta, es complicado volver a dejarla en este mismo estado. Pero bueno, siempre la podréis, en el momento que si se raja un poquito lo que sea, le podéis poner cinta o bueno, cualquier adhesivo que la pegue un poquito y pensar también que esto no os va a durar lo mismo que esto, pero esto pesa y ocupa un poquito más que esto, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que os haya servido y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.